intoxicaciones, primero tenemos que tener claro el concepto de qué cosa es un tóxico. Y un tóxico va a ser cualquier tipo de sustancia que al ingresar a nuestro cuerpo vaya a tener efectos adversos a nivel de cualquiera de nuestros sistemas corporales o en todos. Y cuando este tóxico alcanza este nivel en nuestro cuerpo, este umbral en el cual ya nos va a empezar a hacer daño, se denomina este evento una intoxicación. Entonces, estas intoxicaciones van a suceder en diferentes situaciones y por diferentes motivos. Algunas intoxicaciones pueden ser accidentales y otras pueden ser adrede, pueden ser a propósito. Entonces, antes de pasar a hablar de estas de las cuatro causas más comunes de intoxicaciones, vamos a ver primero la clasificación de los tóxicos, que es la que tenemos en este cuadrito de celeste a la mano derecha. Estos tóxicos nosotros los vamos a poder clasificar en tóxicos minerales, tóxicos vegetales y tóxicos animales. Dentro de los tóxicos minerales, aquí tenemos, por ejemplo, el fósforo, el cianuro, el plomo, el arsénico, carbón. Los plaguicidas y los insecticidas son muy importantes, ya que la intoxicación por esto se va a dar por una sustancia que se conoce como órganos fosforados, que son unas sustancias que se utilizan para fumigar, ¿sí? Por eso dentro de los tóxicos minerales estamos considerando los plaguicidas y los insecticidas. Y también obviamente los derivados del petróleo. Dentro de los tóxicos vegetales tenemos a diversos hongos, diversas plantas y semillas silvestres. Y sobre todo los hongos van a ser clasificados como tóxicos no solamente por las sustancias que ellos puedan producir, sino que muchas veces estas sustancias van a ser alucinógenas. Y los alucinógenos también son tóxicos, porque van a afectar al sistema nervioso central y si son consumidas en una alta cantidad, podrían llegar a causar la muerte del paciente. Y por último tenemos a los tóxicos animales, como por ejemplo los lácteos, los marinos, que en realidad hay bastante gente que no solamente se considerarían tóxicos, sino que hay bastante gente que es alérgica a todo lo que es comida marina, mariscos, camarones, etc. Y eso es algo que vamos a hablar al final un poquito, acerca de las reacciones alérgicas y la reacción anafiláctica. Y por último, lo que son las carnes en malas condiciones, sobre todo porque recuerden que cualquier alimento que se pudre, que se malogra, esto se va a dar por acción de bacterias que empiezan a fermentar, sobre todo la carne. La carne es el caldo de cultivo de un montón de infecciones bacterianas bastante severas. Por eso es que es muy importante y siempre se recomienda a los pacientes cuando se hace lo que es la educación de la población en poblaciones rurales, cuando ustedes vayan al serums, de hacer bastante hincapié en lo que es la cocción de los alimentos y el buen manejo de estos para prevenir todo este tipo de intoxicaciones y de enfermedades, ¿no? Y por último tenemos aquí lo que es la sensibilidad a todos estos tóxicos animales, ¿no? Refiriéndose a lo que es la alergia. Entonces, dentro de esta parte de intoxicaciones, nosotros tenemos que uno de los objetos, una de las sustancias que con bastante frecuencia van a causar intoxicaciones accidentales, sobre todo en niños, y muchas veces a propósito en adultos, cuando hay intentos de suicidio, es con las sustancias limpiadoras, con el famoso pinesol, sapolio o también con la lejía. Y aquí viene un concepto muy importante que vamos a revisar el día de hoy acerca de sustancias que son ácidos y sustancias que son álcalis. Y esto ya lo habíamos visto un poquito cuando vimos quemaduras. Entonces, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál producía un mayor daño, los ácidos o los álcalis? Los álcalis. 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 Los álcalis iban a causar una necrosis por licuefacción, es decir, iban a entrar en contacto con el tejido y lo iban a licuar. Entonces iban a tener una capacidad muchísimo mayor de llegar a tejidos más profundos, a diferencia de los ácidos que ejercían otro tipo de necrosis, que si bien ejercía también, lesionaba cualquier mucosa del paciente que tocara, iba a ser mucho menor.
Dentro de lo que es los analgésicos, que es la segunda causa más frecuente, y otra vez, generalmente las intoxicaciones en pacientes pediátricos van a ser accidentales y en pacientes adultos pueden ser, o la mayoría de veces son adrede, son a propósito. Sin embargo, esto no quiere decir que ustedes no vayan a descartar otras causas para esta intoxicación, por ejemplo, una mala prescripción del medicamento por parte del médico, eso también es una opción. O que el paciente, y eso es muy común ahora, que el paciente va a la botica, le dice al farmacéutico, a la persona que atiende, porque muchas veces no son farmacéuticos, qué cosa tiene, y les dan medicamentos por dárselos sin ningún tipo de indicación correcta para tomarlos, ¿no? Sobre todo la dosis. Dentro de estos analgésicos, y no solamente analgésicos, ¿sí? Sino que medicamentos en general. Vamos a poner fármacos, porque no son solamente analgésicos. Dentro de los fármacos más comunes que causan intoxicaciones, nosotros vamos a tener 3. Vamos a tener lo que son, en primer lugar, las benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas son el famoso clonazepam, diazepam, alprazolam, midazolam, que se conocen por ser medicamentos ansiolíticos y que también son utilizados muchas veces en el tratamiento del insomnio, aunque no se recomienda mucho para esta última, ¿no? Pero son más que nada ansiolíticos. Estas benzodiazepinas son muy conocidas porque muchas veces la gente en las series o en las películas en las que ponen a una persona que se quiere suicidar, a veces las hacen tomar este tipo de pastillas, las benzodiazepinas. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que las benzodiazepinas van a ser depresoras del sistema nervioso central. Van a tener la capacidad de deprimir al centro respiratorio y por lo tanto causar una apnea, es decir, el cese de la respiración, pero se requieren dosis bastante elevadas, incluso muchísimo más de lo que una persona podría consumir de una sola vez, para poder llegar a causar estos efectos. Sin embargo, es cuando estas benzodiazepinas son mezcladas con alcohol, que es algo que sucede mucho. Ahí sí el efecto de ambos se potencia. Acuérdense que tanto el alcohol como las benzodiazepinas van a actuar a nivel del sistema nervioso central, van a ser depresores del sistema nervioso central, entonces al actuar juntos el efecto se potencia y se necesitan muchísima menos dosis de ambos, tanto de alcohol como de benzodiazepinas, para poder causar el efecto de depresión del centro respiratorio y por lo tanto la apnea y el paro cardiorrespiratorio. Es importante saber cuál es el antídoto para la intoxicación, para la sobredosis de benzodiazepinas, sí, y es el que vemos aquí al costado, que es el flumazenilo. Ese es el antídoto para lo que es intoxicaciones por benzodiazepinas, flumazenilo. Otro fármaco que también es importante que conozcamos es el paracetamol. Ustedes lo han escuchado bastante. Sin embargo, el paracetamol, a pesar de todas sus bondades, tiene ciertas desventajas. El paracetamol es un fármaco, es un AINE, y es un fármaco que tiene la capacidad de irritar la mucosa gastrointestinal. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros lo consumimos de manera prolongada, por ejemplo, durante una semana, lo consumimos cada 6 horas, que es el intervalo de tiempo mínimo que vamos a utilizar para prescribir este medicamento. Estamos tomando aproximadamente 4 pastillas de paracetamol al día. Lo que va a hacer es que muy probablemente este consumo prolongado e incrementado de paracetamol por una semana, si bien todavía se considera dentro de los rangos de seguridad, va a irritar mucho la mucosa gastrointestinal y puede llegar a causar úlceras, puede llegar a causar gastritis, puede llegar a causar sangrado gastrointestinal. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaba el sangrado del tracto gastrointestinal alto que salía por la boca? Hematemesis. Hematemesis. ¿Y cuando salía por las heces? Hemoptosis. Melena. Melena. Melena, exacto. Entonces, el paciente puede venir a consulta y referirles eso. Esto todavía, por si acaso, no se considera intoxicación, simplemente son efectos adversos del fármaco. Otro efecto adverso de este fármaco es que puede llegar a
disminuir y afectar la función renal. Por eso es que es un fármaco que, si bien todavía es más seguro que el naproxeno sódico para prescribir a los pacientes renales, sí tenemos que tener cuidado. Y por último, el paracetamol va a tener un efecto tóxico. Su efecto tóxico se va a dar a nivel del hígado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dosis peligrosa de paracetamol a partir de la cual ya se empezaría a decir que puede llegar a ocasionar precisamente este efecto tóxico, afectar la función hepática e incluso poder ocasionar una hepatitis fulminante? Es 10 gramos aproximadamente, ¿sí? ¿Cuál es el antídoto o cuál es el fármaco que se da para revertir estos efectos del paracetamol, de la intoxicación por paracetamol? Es la N-acetilcisteína. La voy a poner acá. N-acetilcisteína. Ese es para el paracetamol. Entonces, hasta ahorita tenemos dos antídotos. Para las benzodiazepinas tenemos el flumazenilo. Y para el paracetamol tenemos la N-acetilcisteína. Bien. Y por último, el último fármaco que es importante que conozcamos su antídoto son los opioides. ¿Alguien sabe para qué sirven los opioides? ¿Alguien recuerda? ¿No? Los opioides, chicos, lo habíamos revisado cuando vimos fracturas, o mejor dicho, lesiones osteotendinosas. Son unos fármacos que se encuentran contemplados dentro de lo que es la escala analgésica de la OMS, sobre todo entre el segundo y el tercer escalón, empezando en el segundo escalón por opioides leves, que los más famosos son el tramadol y la codeína, y terminando en la escala 3 con los opioides fuertes, ¿no? Con la morfina, la buprenorfina, fentanilo, etc. El problema con los opioides es que son fármacos bastante adictivos y por lo tanto los usuarios de drogas, ya sea intravenosos o de otro tipo, los consumen, los agarran, por así decirlo, de adicción. Y son los fármacos más consumidos de esta manera, ¿sí? Porque son bastante adictivos, lo vuelvo a repetir. Entonces, eso no ocurre mucho aquí, sino ocurre más en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Es importante que ustedes sepan, sí, cuál sería el antídoto para las intoxicaciones por opioides, porque también los opioides, al igual que las benzodiazepinas, van a ser depresores del sistema nervioso central y el paciente puede llegarles en apnea, es decir, con un cese de la respiración o también en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cuál es el antídoto de los opioides? Va a ser la naloxona. Naloxona. Listo. Entonces tenemos tres fármacos, los principales, que van a ser las benzodiazepinas, el paracetamol y los opioides. ¿Cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? El flumazenil. ¿Cuál es el antídoto del paracetamol? La N-acetilcisteína. ¿Y cuál es el antídoto de los opioides? La naloxona. En tercer lugar tenemos a los cosméticos y en cuarto tenemos las plantas. De estos dos, los cosméticos son los que más comúnmente pueden llegar a causar intoxicaciones. ¿Por qué? Porque tienen, no solamente es el pigmento del maquillaje, sino que también tienen otras sustancias adyuvantes para mantener el maquillaje por 24 horas, para que sea prueba de agua, para que no se corra, etcétera, etcétera. Entonces, de repente nosotros, sin saberlo, nos colocamos un maquillaje, ya sea un labial, sombras, base, etcétera, sin saber que somos alérgicos a una de las otras sustancias que lo componen y tenemos una intoxicación, pero este tipo de intoxicaciones generalmente no son sistémicas, sino que muchas veces van a ser simplemente locales a nivel cutáneo. ¿Cuáles son las vías de intoxicación y algunos signos representativos? Las 4 vías principales van a ser la vía respiratoria, por inhalación,
la piel, la vía cutánea, por contacto directo, que esto puede suceder como les estaba comentando en el caso de cosméticos o también cuando agarramos sustancias limpiadoras, ¿sí? Las sustancias limpiadoras no solamente van a ocasionar intoxicaciones cuando son ingeridas, cuando son tomadas por vía digestiva, como es el tercer punto, sino que también cuando entramos en contacto, ¿no? Y uno de los signos principales de intoxicaciones o de que un tóxico nos está haciendo daño porque nuestra piel ha entrado en contacto directo con él, son las famosas dermatitis por contacto o dermatitis atópica, ¿sí? Que es básicamente la piel en donde que ha tocado el tóxico se va a poner roja, va a estar eritematosa, puede haber prurito, vamos a observar una sequedad bastante característica en esa zona. Y algo que es bastante común es que se incrementa lo que son los trazos de la piel en estas zonas, se engruesa. En tercer lugar, como ya les estaba mencionando, tenemos la vía digestiva, el tracto gastrointestinal, que generalmente se va a dar por ingesta. Y por último tenemos la vía circulatoria, que aquí sí es por inoculación directa o por inyección, ¿no? Inyectables de medicamentos o en el caso de usuarios de drogas intravenosas, por drogas. Entonces, aquí tenemos que dentro de los signos principales de las intoxicaciones, podemos ver lo que es cambios en el estado de conciencia. El paciente se va a presentar inconsciente, puede presentarse estuporoso, con convulsiones o también en delirium. Sobre todo el delirio lo vamos a ver en intoxicaciones en casos de pacientes adultos mayores, que es muy común, o cuando el paciente ha consumido alucinógenos. Cuando la intoxicación es por vía respiratoria o incluso cuando es por vía digestiva y ha habido una inflamación de la orofaringe, el paciente se puede presentar con disnea, que es la dificultad respiratoria. Cuando es por vía digestiva es que generalmente vemos el dolor abdominal, los vómitos y la diarrea, sobre todo cuando el tóxico ha sido un tóxico animal, por ejemplo, un alimento en mal estado, un alimento que estuvo contaminado, va a provocar este tipo de sintomatología y es bastante distinguible de un vómito, una diarrea, un dolor abdominal por una infección viral o incluso por una infección bacteriana, porque los vómitos y las diarreas van a ser bastante violentos e incluso el paciente va a tener que ir a la sala de emergencias porque se va a deshidratar un montón y se va a deshidratar muy rápido. Y no es hasta que elimina por completo el alimento que ingirió, que estaba en mal estado, que toda esta sintomatología cesa. A diferencia de, por ejemplo, las infecciones del tracto gastrointestinal bacterianas, que recién van a cesar cuando se administran antibióticos, o como las infecciones virales que van a estar acompañadas o van a tener un curso progresivo que poco a poco esto va a ir disminuyendo y va a tardar hasta una semana en irse. No, en el caso de las intoxicaciones por vía digestiva que ocasionan este tipo de sintomatología, apenas el tóxico es eliminado, el paciente se recupera bastante rápido. Incluso puede ser en el curso de un día si es que lo que comió no fue mucho, ¿no? Luego tenemos las quemaduras alrededor de la boca y esto se da cuando hay ingesta de cáusticos, ingesta de lejía, ingesta de sustancias limpiadoras por vía digestiva. Cuando hay intoxicación por minerales, algunos van a ocasionar halitosis, que es mal aliento en el paciente. Cuando ha sido una intoxicación por consumo de drogas, algo muy característico es que el paciente, cuando examinamos las pupilas, estas van a estar bastante dilatadas o por el contrario van a estar bien contraídas. Y recuerden que el término médico para pupilas, para la dilatación pupilar es midriasis y para la contracción pupilar es miosis, ¿sí? Y por último pueden haber incluso trastornos de la visión cuando se ha visto afectado el sistema nervioso central. ¿Cuál es el manejo? Dime. Alejandra, tengo una pregunta. ¿Estás presentando? Sí. Ah, sí, porque no puedo ver el PPT. Ya, lo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir, ¿ya? Ok, gracias. María Claudia, ¿tenías una pregunta? Sí, quería saber cuál es la diferencia entre
Intoxicación e infección. Allá, la infección se va a dar por un agente ya sea bacterial, viral o micótico. La intoxicación básicamente va a ser un efecto adverso por la ingesta, por la inhalación o por entrar en contacto con este tóxico, pero que no va a causar una activación del sistema inmune o una infección de las células a las que ingresa. Por eso es que una intoxicación generalmente no te va a causar fiebre, en cambio una infección sí, porque ya está viendo un ataque hacia tu sistema inmune, un ataque hacia tus células propias. Ah, ya, gracias, Ale. Listo. Camila, ¿tenías tú una pregunta? Sí, ¿cuál es el antídoto para las benzodiazepinas? Cloroquera. Ah, el flumacenilo. Ah, ¿cómo? Flumacenilo. Ok, gracias. Listo. Ya, ahora sí todos pueden ver la pantalla. Ahora sí se puede ver. Ya, listo. Entonces, vamos a hablar ahora del manejo general, porque va a ser imposible hablar acerca del manejo específico de cada uno en realidad, y también va a depender de cuál sea el efecto del tóxico que tenga en el paciente. En general, se sigue algo que se conoce como el ABC de intoxicaciones, que básicamente nos dice que hay que evitar al máximo la absorción de este fármaco o de este alimento o de este tóxico que el paciente ha ingerido. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que entró en contacto con algún tipo de sustancia que por vía cutánea que le está ocasionando una reacción adversa a nivel de la piel, hay que lavar con agua fría esta zona hasta estar seguros de que todo rastro del tóxico ha sido eliminado. Hay que también aumentar la eliminación, ya sea dándole agua, dándole alimentos, o por el contrario, dándole un antídoto, ¿no? Y aquí viene la C, que vendría a ser la parte de antagonizar. En su PPT, si no me equivoco, les ponen un concepto que dice favorecer la absorción con D. Y según lo que encontré, básicamente se refiere a evitar que el tóxico ingrese por completo a las células, ingrese por completo a lo que es el epitelio y que siga causando más daño. Sí, así se escribe absorción. Por eso dice favorecer la absorción, que solamente se mantenga en la superficie y no penetre más. Esta de acá. Entonces son estas cuatro cosas: evitar la absorción, favorecer la absorción, aumentar la eliminación y antagonizar, que sería con los antídotos que acabamos de revisar. Entonces, cuando nosotros manejemos una intoxicación, tenemos que saber, tener el dato de cuál fue la vía de penetración, cuál fue la vía de ingreso, y también cuánto tiempo ha transcurrido desde que este tóxico ha ingresado en el cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tiempo nosotros vamos a saber qué tipo de efectos podemos esperar, porque hay tóxicos que demoran en actuar. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de alejar a nuestro paciente de la fuente de intoxicación, y esto más que nada se refiere a cuando estamos frente a tóxicos que han penetrado por vía respiratoria, como por ejemplo el monóxido de carbono. Cuando nosotros atendemos a pacientes que están en un incendio, cuando los bomberos los sacan de un incendio, por ejemplo, son pacientes que si han permanecido mucho tiempo dentro, hay bastante probabilidad de que sean víctimas de intoxicación por monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un gas. Entonces nosotros tenemos que, antes de empezar a atender al paciente, de ponerle oxígeno, monitorear las funciones vitales, tenemos que asegurarnos de que estamos lo suficientemente lejos del incendio o de esa zona para que el monóxido de carbono deje de afectar al paciente. En tercer lugar, es importante que nosotros revisemos el estado de conciencia del paciente, qué tanto nos puede responder, qué tanto puede seguir órdenes sencillas y complejas.
tenemos que verificar, es importante verificar los signos vitales. Recuerden que el monitoreo de signos vitales es lo único que ustedes van a poder hacer muchas veces en un ámbito prehospitalario con cualquier tipo de paciente, y estos signos vitales son importantes ya que ustedes les va a indicar cualquier tipo de cambio, ya sea en la función respiratoria o en la estabilidad hemodinámica del paciente, sobre todo si es que nuestro paciente está entrando en shock. Cuando un paciente está entrando en shock, recuerden que lo primero que va a ocurrir es que hay un incremento de las frecuencias, tanto cardíaca como respiratoria, y en un estadio ya final va a haber una caída de la presión arterial, una hipotensión. En el caso de quemaduras, lo único que ustedes pueden hacer a nivel de la comunidad, por así decirlo, fuera de un hospital, es simplemente lavar esta quemadura con agua fría. No le pongan pasta, no le pongan cualquiera de las cosas que dicen las señoras a veces que se tienen que poner una quemadura y que seguro ustedes las han escuchado, porque esto lo único que va a hacer es empeorar la lesión, irritar más la piel e incluso va a permitir que haya una mayor probabilidad de infecciones. Y esto ya lo habíamos revisado cuando vimos quemaduras también. Si es que el paciente vomita y nosotros no tenemos ni idea de cuál puede haber sido el tóxico que ingirió, se recomienda que se recoja una muestra del vómito en una bolsa para llevarlo al hospital y que se pueda analizar. Si es que el paciente se encuentra inconsciente y no podemos despertarlo, y obviamente ya hemos comprobado que a pesar de estar inconsciente todavía tiene pulso, todavía respira bien, y hemos llamado, activado el sistema de emergencias, tenemos que colocarlo en posición de seguridad. Ustedes ya conocen cuál es la posición de seguridad, esto sobre todo para mantener la vía aérea permeable y evitar que haya aspiración en caso de que el paciente vomite. Sí, porque el vómito es una de las respuestas más comunes a las intoxicaciones. En octavo lugar tenemos que, como ya les acabo de mencionar, tenemos que mantener la vía aérea permeable, sí o sí, dentro de la medida de lo posible, y solamente vamos a provocar el vómito cuando esto esté indicado. Cuando nosotros no podemos inducir el vómito en un paciente. En primer lugar, cuando observamos que alrededor de la boca, de los labios, tienen quemaduras. ¿Por qué? Porque generalmente las quemaduras alrededor de boca y labios nos indica acerca de una intoxicación por consumo de álcalis o de ácidos. Entonces, el álcali y el ácido ya pasó por el esófago, ya quemó y destruyó todo lo que tenía que destruir, sobre todo los álcalis, que ya saben que causan necrosis por licuefacción. Entonces, si nosotros inducimos el vómito en este paciente, vamos a hacer que ese álcali, que ese ácido vuelva a pasar por una segunda vez por este esófago que ya está lesionado, y lo único que vamos a lograr es causar más daño del que ya hay. Entonces, cuando observamos quemaduras alrededor de boca y labios, está contraindicado inducir el vómito. Cuando también está contraindicado, cuando sabemos que el paciente ha ingerido querosene, ha ingerido gasolina o sus derivados. ¿Por qué? Porque tienen un efecto similar al que tienen lo que estamos conversando, los álcalis y los ácidos. Tampoco vamos a inducir el vómito cuando el paciente esté inconsciente, porque incrementaríamos el riesgo de aspiración, o cuando el paciente está convulsionando. Y por último, cuando ya han transcurrido más de 2 horas desde que ingirió el tóxico, por eso es importante ver cuánto es el tiempo transcurrido, y obviamente, como ya lo hemos mencionado bastantes veces, cuando el paciente ha ingerido ácidos o álcalis. Entonces, esta de acá, en este cuadro celeste, están todas las situaciones en las que está contraindicado inducir al vómito. Por eso, si ustedes les preguntan, ¿siempre que tenemos una intoxicación vamos a inducir al vómito? No. ¿Por qué? Porque hay situaciones como estas de aquí en las que nosotros no podemos inducir al vómito porque lo único que haríamos es causar más daño al paciente. ¿Cuáles son estas situaciones? Cuando hay quemaduras alrededor de labios y boca, que se puede también describir como quemaduras periorales. Cuando había ingesta de querosene, de gasolina, ácidos álcalis, cuando el paciente está inconsciente o convulsionando, y cuando ya han pasado más de 2 horas luego de la ingesta del tóxico. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? Sí, Ale, habías mencionado algo sobre las quemaduras que no debería hacerse. Pero no recuerdo qué. No pongan pasta de dientes, que a veces dicen, o hay un montón de medicamentos caseros o remedios caseros para las quemaduras. No pongan eso, porque lo único que van a hacer o van a lograr es
lesionar más al paciente, irritan la piel, incrementan el riesgo de infecciones. Entonces, lo único que se puede hacer cuando hay una quemadura en casa es bastante agua. Y obviamente si salen ampollas, ustedes saben que lo más recomendable es que no se revienten, aunque eso depende mucho de la escuela, pero la recomendación actual es que estas ampollas no se revienten porque lo que están haciendo es proteger y nutrir esta zona de la piel que está sensible. No sé si eso era lo que se estaba refiriendo. Sí, Ale, gracias. Listo. Ale, Dime. en la parte de vías de intoxicación y signos, en sí los signos son en general para cada vía o varían. Creo que sí varían, ¿no? En algunas. Claro, los signos van a variar de cuál ha sido la vía de penetración y no solamente la vía de penetración, sino también el tóxico. Porque, por ejemplo, nosotros podemos haber tenido un paciente que llega por intoxicación alcohólica. Obviamente la vía de ingestión ha sido digestiva, entonces nosotros esperaríamos encontrar vómitos, diarrea, ¿no? Sin embargo, tú también sabes que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, este paciente, aparte de llegar con los síntomas, o los signos, mejor dicho, clásicos de un tóxico que ha ingresado por vía digestiva, también puede tener el paciente cambios en el estado de conciencia, puede llegar a tener dificultad respiratoria, puede tener las pupilas dilatadas, puede tener trastornos de la visión, trastornos del equilibrio. Entonces, va a depender de cuál es el mecanismo de acción de este tóxico, cuál ha sido la dosis en la que lo ha consumido, porque obviamente cuando un paciente está ebrio va a vomitar, puede llegar a tener diarrea, pero no todos van a llegar a cambios en el estado de conciencia, no todos van a llegar a coma etílico, no todos van a llegar a tener trastornos de la visión y del equilibrio. Entonces, todo va a depender. Esta es una lista general de los signos que nosotros podemos observar en pacientes con intoxicaciones y cuáles son los signos más comunes de acuerdo a estas vías, ¿no? Por ejemplo, en la respiratoria, ¿qué es lo más común? La disnea. ¿Qué es lo más común en cuanto a la vía digestiva? Los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, ¿no? Cuando ha sido, por ejemplo, por vía cutánea, por la piel, quemaduras. No sé si quedó un poco más claro. Sí, Ale. Y una cosa más de esa diapositiva, en sí, en la parte circulatoria, si no me equivoco, ajá, sí, es más que todo por vía parenteral. Claro, sí. Ah, Sería ok, por vía gracias. parenteral. Listo. Entonces, este es un cuadro que ustedes les han puesto en su PPT, en la que básicamente resume cuál es de acuerdo a las diferentes vías, qué sistema estos tóxicos pueden llegar a afectar, pero también para que se den cuenta que, por ejemplo, un tóxico que entra por vía inhalatoria, ustedes solamente pensarían que puede afectar al sistema respiratorio, al pulmón. Pero la realidad es que en nuestro cuerpo todo está conectado. Entonces, este pulmón va a drenar su sangre en el corazón y el corazón va a bombear esta sangre a todo el cuerpo. Y al final el tóxico va a terminar en todos lados. Va a terminar en el riñón, va a terminar otra vez en el pulmón, puede llegar a afectar lo que es el hígado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que está intoxicado, es importante que tengan en cuenta que dependiendo de la cantidad de horas que han transcurrido desde que el paciente ingirió el tóxico, va a ser la extensión de este tóxico a los demás sistemas y no solamente al sistema por el cual ingresó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los tóxicos, todos los medicamentos, todo lo que nosotros consumimos va a tener, va a seguir pasos de absorción, de distribución por todo el cuerpo y de eliminación. Esta eliminación puede darse a nivel de la orina, por el riñón, que es una gran cantidad de ellos. Por eso hay bastantes fármacos que tienen que tener un ajuste de dosis cuando el paciente es un paciente que tiene enfermedad renal crónica. También pueden eliminarse a través del aire que botamos, pueden eliminarse a través de las heces, pueden eliminarse a través de las secreciones, por ejemplo, la saliva, el semen.
pueden eliminarse también a través de la bilis, entonces todo está conectado. ¿Cuál es la atención específica entonces? Y obviamente con atención específica nos referimos al manejo prehospitalario. Aquellos tóxicos que ingresen por vía respiratoria, como por ejemplo lo que estábamos conversando en intoxicación por monóxido de carbono, nos va a dar una clínica de un paciente que muchas veces va a estar inconsciente o va a tener trastornos de la conciencia, ¿no? Como obnubilación, va a tener una cefalea intensa, puede llegar a haber vómito, y si el paciente está inconsciente, vamos a observar una flacidez característica, es decir, nosotros levantamos el brazo del paciente y no hay ningún tipo de tono a nivel muscular, está como un muñeco de trapo. Va a haber una reducción del parpadeo espontáneo, puede haber disnea, y algo muy característico de estos pacientes es que si están despiertos o incluso cuando están inconscientes van a estar bien rojos, van a tener la cara bien roja. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono va a causar vasodilatación. En el manejo, generalmente tenemos que asegurarnos de alejar a nuestro paciente de la fuente de monóxido de carbono, cerrar esta fuente o eliminarla en lo posible, airear, dejar que entre el aire al sitio en donde está concentrado el monóxido de carbono, ¿no? Abrir las ventanas, abrir la puerta del garaje, de la cochera si tienen, de la casa, etcétera, porque muchas veces esta intoxicación por monóxido de carbono no solamente va a ocurrir en incendios, sino que alguna vez lo deben haber visto en alguna película, en alguna serie, que dejan abierto el gas de la cocina y se van a dormir. Lo que libera ahí, el tóxico ahí, es el monóxido de carbono y eso es lo que estaría causando la intoxicación y muerte del paciente. Entonces, por eso también dice airear el recinto, airear la zona. Hay que quitarle la ropa al paciente porque el gas se pega a la ropa. Si es que podemos bañarlo en ese momento, si es que está despierto, lo bañamos. Este sí puede llegar a causar un paro cardiorrespiratorio, entonces tenemos que realizar maniobras de RCP. Sin embargo, cuando vayamos a hacer las ventilaciones, tenemos que tener lo que son artefactos de protección para nosotros no inhalar el tóxico, porque el paciente va a empezar a eliminar el monóxido de carbono con el aire expirado. Y hay que evitar encender cualquier tipo de aparato electrónico o evitar hacer cualquier tipo de chispas porque el monóxido de carbono es un gas inflamable. En aquellos tóxicos que ingresan por vía cutánea, acá nos ponen el ejemplo de los insecticidas, que por ejemplo los órganos fosforados que les estaba mencionando, que están en los plaguicidas, los insecticidas. Estos órganos fosforados pueden ocasionar intoxicaciones por contacto, que es la parte que vamos a ver ahorita, o también por consumo, es decir, por ingesta. Cuando tenemos, por ejemplo, una lechuga que queremos comer, no la lavamos bien y está llenecito de órganos fosforados, entonces ahí puede darse una intoxicación. Los síntomas principales, ¿cuál va a ser la clínica? Puede ocasionar diarrea, salivación profusa, es decir, bastante saliva, que se conoce como cialorrea, vómitos, temblores y puede llegar a ocasionar paro respiratorio. Entonces, ¿cuál es el manejo? Cuando la intoxicación, por órgano fosforados por contacto, es decir, por vía cutánea, está indicado lavar con agua abundante esta zona y usar guantes para manipular esta zona del cuerpo del paciente. La lesión se dice que se debe tratar como una quemadura, por eso les digo simplemente la lavan. Y en el caso de que haya sido una intoxicación por consumo, por vía gastrointestinal, hay que mantener la vía aérea permeable. Muchas veces también los órganos fosforados pueden entrar por los ojos, pero esto sobre todo va a ocurrir en aquellos pacientes que se encargan de poner todos estos insecticidas, de fumigar, etc. Y en ese caso hay que tener un chorro constante de agua en los ojos durante 15 minutos aproximadamente. Entonces, si el órgano fosforado es por vía cutánea, lavamos. Si es por vía digestiva, si es por consumo o si es por ingesta, vamos a provocar el vómito. Ahí sí está indicado provocar el vómito. Entonces, ingestión de órganos fosforados, provocar vómito. Y por contacto, lavamos. Y ese es en órganos fosforados. Sí, acuérdense. Órganos fosforados, ingestión, provocamos vómito y por contacto lavamos. Cuando es por vía circulatoria, acá lo único que nosotros vamos a poder hacer en realidad es transportar al paciente a un centro de salud, a un hospital.
ya que los tóxicos que ingresan por esta vía, como están entrando directamente al torrente sanguíneo, van a tener un mayor compromiso sistémico y el paciente se va a descompensar muchísimo más rápido. Por vía digestiva tenemos, por ejemplo, la intoxicación por la toxina botulínica, que es producida por una bacteria que se conoce como Clostridium botulinum, es una bacteria anaerobia, que generalmente se va a encontrar en carnes, pescado y vegetales, sobre todo en la carne, ¿sí? En la carne contaminada, la carne mal cocida, por eso es importante cocinar bien la carne. Y acá lo dice, ¿no? Es una bacteria que se destruye por cocción. Entonces, ¿cuál es la clínica? La toxina botulínica, las toxinas del Clostridium botulinum, van a empezar a actuar de 12 a 24 horas después de la ingestión. Van a provocar cefaleas, que es dolor de cabeza, mareos, diarrea, tosis palpebral. La tosis palpebral es cuando el párpado está caído y no se puede levantar. Serostomía, que es la boca seca. Disfagia, que es dificultad para tragar, ronquera, dificultad para hablar, debilidad de extremidades, dificultad para orinar y estreñimiento. ¿Por qué? Porque las toxinas botulínicas van a afectar a nivel musculoesquelético también y también a nivel del sistema nervioso central, por eso tienen una clínica bastante florida. El tratamiento es dar lo que es la antitoxina botulínica y dar terapia de soporte al paciente para mantenerlo estable. En el caso de la intoxicación alcohólica aguda, este va a tener efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces, lo primero que aparece es mareos. El paciente va a tener o va a tener un trastorno del equilibrio, va a perder el equilibrio, se va a empezar a caer, se va a empezar a ir para un lado. Luego van a empezar los vómitos, la diarrea. Esto puede estar acompañado de cambios del comportamiento, ¿no? Ustedes saben que hay personas que son muy serias en un ámbito así normal, pero cuando consumen alcohol de la nada son súper risueñas, súper extrovertidas, entonces a eso nos referimos con cambios de comportamiento. Por el contrario, son personas que se ponen muy violentas o personas que se ponen a llorar. Luego va a seguir la pérdida de la conciencia y por último el coma, y obviamente todo esto va a depender de la cantidad de alcohol que se consuma. En cuanto al tratamiento, si el paciente todavía está consciente y lo único que tiene es mareos y está vomitando un poco, es bueno que lo hidratemos con agua, ya sea por vía enteral, si está despierto, si ya está inconsciente, por vía parenteral, porque el alcohol es un tóxico que tiende a deshidratar mucho al paciente. Hay que vigilar la respiración porque, como ya hemos conversado, es un depresor del sistema nervioso central. Y si es que el paciente está desmayado, dormido, colocarlo en posición de seguridad para que, si es que vomita, no se aspire. En resumen, el manejo en las intoxicaciones por vía digestiva, hay que controlar la respiración. Solamente debemos inducir el vómito en los órganos fosforados, cuando es por consumo de órganos fosforados, ya lo habíamos conversado, y en el caso del alcohol, muchas veces también está indicado la inducción del vómito, ya sea por consumo de alcohol metílico o alcohol etílico, y también cuando ha sido por consumo de alimentos descompuestos, como por ejemplo una carne mal cocida o una carne podrida, que nos podría dar una intoxicación por toxina botulínica. Si es que el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, ya saben que tienen que aplicar el RCP. Acá, como el paciente va a vomitar, en el caso de que ustedes no supieran de su antecedente de ingesta de alcohol o del antecedente de ingesta de una carne, un pescado mal cocido, sería bueno que cuando el paciente vomita recojan una muestra, y algo muy importante es no dar leche, ¿sí? Porque generalmente dicen, hay que darle leche para que se le pase. No se le pasa, eso solamente incrementa los síntomas gastrointestinales, entonces no dar leche. Y la hidratación en un paciente con intoxicación alcohólica aguda es agua, es lo mejor que le pueden dar. No café, no jugo de naranja, porque todo eso tiene azúcar. La cafeína va a terminar de freír el pobre sistema nervioso central, que ya está loco con todo el alcohol que ha consumido. Entonces, agua, simplemente agua. Tenemos otras cositas aquí por vía digestiva, por ejemplo, la intoxicación por preparados de hierro. Esto generalmente se da en niños.
porque a los niños los suplementos de hierro se les dan grajeas, entonces a veces son grajeas de colores, y estos niños empiezan a comer todo porque hay el colorcito, el rojo, el azul, el verde, y terminan comiéndose como 50. Entonces, el principal síntoma aquí va a ser el dolor abdominal con diarrea, y estos vómitos y esta diarrea van a ser oscuros, van a ser sanguinolentos, porque el hierro en exceso también va a hacer daño a la mucosa gastrointestinal, puede hacer que sangre. Entonces, por eso es que el dolor abdominal y los vómitos van a ser sanguinolentos, y el paciente puede ponerse pálido, ¿sí? El tratamiento aquí también es provocar el vómito, pero recuerden que dentro de nuestras especificaciones, en donde estaba contraindicado el vómito, es cuando ya habían pasado más de 2 horas. Entonces, en el caso del alcohol, a pesar de que sí esté indicado inducir el vómito en intoxicación alcohólica, si ya han pasado más de 2 horas, ya no lo podemos hacer porque ya no va a servir de nada. Tengan eso en cuenta. En las intoxicaciones por ácido acetilsalicílico, que es la famosa aspirina, acá también los síntomas principales va a ser el dolor abdominal y las alteraciones digestivas, porque esto va a irritar también la mucosa gastrointestinal como el paracetamol. Esto puede ocasionar vómitos, y estos vómitos pueden ser sanguinolentos, ¿no? Porque hay un compromiso del estómago, que es parte del tracto gastrointestinal superior, y por lo tanto ese tipo de sangrado se conocía como hematemesis. El tratamiento aquí se dice que a nivel prehospitalario vendría a ser la administración de agua con bicarbonato diluido. Las benzodiazepinas ya lo hemos conversado, y también los estimulantes del sistema nervioso central, como por ejemplo las anfetaminas, la cocaína. Aquí hay también la indicación de provocar el vómito. Vamos a seguir. Y eso vendría a ser todo con respecto a lo que son intoxicaciones, chicos. No sé si alguno tenga una pregunta. Ale, sí, ¿qué fue lo que habías dicho cuando eran más de 2 horas, la vía digestiva, creo? Ah, no, recuerden que a pesar de que en muchos de estos está indicado el vómito, por ejemplo, preparados de hierro, la intoxicación por estimulantes, intoxicación alcohólica, intoxicación por toxina botulínica, en todos estos, no, perdón, toxina botulínica no, pero en estas, por ejemplo, el alcohol está indicado provocar el vómito. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que nosotros también tenemos indicaciones o una lista de situaciones en la que nosotros ya no podíamos inducir el vómito. Y dentro de ellas estaba el hecho de que cuando hubieran pasado más de 2 horas después de la ingestión del tóxico. Entonces, si nosotros tenemos una intoxicación alcohólica aguda, a pesar de que en estos casos sí está indicado inducir el vómito, si ya han pasado más de 2 horas, ya no lo podemos hacer, porque ya estamos entrando en el territorio de esta contraindicación, de que ya han pasado más de 2 horas. A eso me refería. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya. Entonces vamos a terminar con el tema de picaduras. Vamos a empezar con las picaduras por insectos con aguijón, y tenemos principalmente la abeja y la avispa. Les mencionaron el mosquito, pero en realidad no les pusieron más información acerca de eso. Va a haber una diferencia. Las abejas cuando pican, ustedes saben que pican, dejan su aguijón y mueren. En cambio, las avispas pican, no dejan su aguijón y tampoco se mueren, y son muchísimo más peligrosas y más agresivas. Entonces, en el caso de la picadura de abeja, va a dejar un dolor moderado, intenso, que ocasiona pápulas, que es una elevación, como una especie de bolita en la piel en donde picaron. Dejan su aguijón y pueden llegar a causar edema en esa zona y prurito, que es picazón. En primer lugar, esto puede ocasionar una reacción local, lo que acabamos de describir: edema, eritema, prurito, dolor. Sin embargo, si es que el paciente es alérgico, puede llegar a causar una reacción de hipersensibilidad. El edema se hace muchísimo más grande, el eritema se hace mucho más intenso y puede llegar a ocasionar incluso malestar general. Y si es que el paciente es muy, muy, muy alérgico, o si hay una picadura de múltiples abejas, puede llegar a ocasionar un shock anafiláctico. ¿Qué cosa es lo que va a determinar la severidad de estas picaduras por abeja? Que sean picaduras múltiples o que sean picaduras en la cara y en el cuello, porque acuérdense que van a ocasionar edema. Entonces, si es en el cuello, esta zona se inflama y puede llegar a obstruir la vía aérea.
Cuando estas picaduras se dan en personas frágiles, como por ejemplo neonatos, recién nacidos, niños muy pequeñitos o pacientes adultos mayores, ancianos, y cuando ya hay una historia de hipersensibilidad a este tóxico de la picadura de abeja, ¿no? Una alergia. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que sacar el aguijón con una pinza, evitando comprimir el saquito de veneno que tiene este aguijón. Hay que limpiar la zona para evitar las infecciones y para el edema y la hinchazón podemos aplicar hielo, ¿sí? Y vigilar al paciente simplemente. En el caso de las picaduras de avispa, van a ocasionar una reacción a nivel local, que consiste en casi lo mismo que la picadura de abeja, eritema, edema. Sin embargo, la diferencia es que la picadura de avispa puede extenderse el dolor a las articulaciones adyacentes, a las que estén más cerca. Y aquí lo mismo es limpiar y aplicar hielo. No hay que sacar ningún aguijón porque ustedes saben que la avispa no deja aguijón. Dentro de lo que es la picadura de arácnidos, tenemos a lo que es el escorpión y la araña. En el escorpión, las picaduras de escorpión generalmente son dolorosas pero inofensivas. Las especies de escorpión que sí son peligrosas, venenosas, son 30. Y aquí también los síntomas más graves que se van a dar en pacientes frágiles, neonatos, niños, pacientes, niños muy pequeños, ¿no? Pacientes adultos mayores y también en mascotas. La reacción va a ser a nivel local, que puede causar dolor y ardor en esta zona. Puede llegar a causar, bueno, lo clásico, eritema y edema, aunque son bastante reducidos, y puede ocasionar parestesias. Las parestesias es esa sensación de hormigueo en una zona, que es por alteraciones de la sensibilidad. Y a nivel sistémico, como ya lo hemos dicho, generalmente pacientes frágiles como los niños, va a causar sí un dolor muchísimo más intenso. Puede llegar a ocasionar contracciones musculares, movimientos anormales, una sudoración profusa, irritabilidad, llanto, babeo y todas las cosas que hacen los niños cuando están molestos por algo. Y puede llegar a ocasionar también dificultad respiratoria. Y el tratamiento aquí básicamente es lo mismo, lavar la zona, aplicar hielo y podemos administrar antihistamínicos, obviamente teniendo en cuenta que la reacción haya sido a nivel local. Ya cuando la reacción es a nivel sistémico, sí tenemos que llevar al paciente al centro de salud, no a un hospital, por ejemplo. En el caso de las picaduras de araña, tenemos dos tipos de arañas a los que tenemos que prestar la atención porque son bastante frecuentes. La Loxosceles laeta, que es conocida como la araña de casa o la araña de las esquinas, y la viuda negra, que si no me equivoco el nombre científico es Latrodectus, algo más. Entonces, en el caso de la Loxosceles laeta, es una araña que nosotros no podemos encontrar en nuestras casas. Es una araña chiquita, rojita, potona. Es una araña que tiene un veneno con actividad citotóxica. ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad citotóxica que va a afectar a nuestras células, a diferentes células. Las células rojas, eritrocitos. Puede llegar a ocasionar una necrosis tubular aguda por afectación de células renales, de los túbulos renales, insuficiencia cardíaca, hepatomegalia, que es un incremento del volumen, del tamaño, perdón, del hígado, y también tiene una neurotoxina, por eso tiene actividad neurotóxica, que es la alfa-latrotoxina, y esto es la que va a causar el mayor daño, ¿sí? Acuérdense, la Loxosceles laeta tiene su neurotoxina, que es la alfa-latrotoxina. En el caso de la viuda negra, acá va a ocasionar la picadura un dolor local intenso, igual que la Loxosceles laeta. Sin embargo, puede ocasionar calambres en el miembro afectado, rigidez abdominal, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos e incluso llegar hasta el shock. ¿Cuál es el manejo aquí? Limpiar y lavar la herida cuando solamente haya una reacción local, es decir, el edema, el eritema, el dolor, prurito, etc. Aplicar hielo con presas frías porque esto nos va a ayudar a disminuir la hinchazón. Y también para poder ayudar a que baje el edema, podemos inmovilizar y también elevar el miembro, ¿sí? Esto es, como les digo, para ayudar a que disminuya el edema. Y obviamente también aquí, si es que los síntomas ya son sistémicos, tenemos que llevar al paciente al hospital para que le den el antídoto contra las toxinas correspondientes a cada una de estas dos. En el caso de las mordeduras, vamos a ver a las mordeduras de perro y las mordeduras de ofidios, que vendrían a ser las serpientes.
En las mordeduras de perro va a depender mucho del tipo de perro, de la madurez de este animal. Generalmente son heridas punzantes, punzopenetrantes, que pueden llegar a ocasionar desgarros o incluso avulsiones. Ya hemos visto qué cosas son las avulsiones. Y tienen un riesgo de infección bastante alto. Por eso es que alguna vez yo les dije que este tipo de heridas, las mordeduras de perro, no se suturan, nunca se suturan, solamente en casos bastante seleccionados, pero si tienen elección, no suturen. ¿Por qué? Porque como tienen un riesgo de infección tan alto y esta herida está en contacto con la boca de un animal que no sabe, que tiene un montón de bacterias, si nosotros suturamos, estaríamos haciéndole una casita a las bacterias que están ahí y estas bacterias van a empezar a reproducirse y van a causar una infección horrible, incluso pueden llegar a ocasionar o formar un absceso que nos va a obligar a volver a sacar nuestras suturas bonitas que pusimos para poder drenarlo. Entonces, no suturar. Lo único que se hace es limpiar bien la herida, lavarla. Podemos aplicar un antiséptico, como por ejemplo la iodopovidona o la clorexidina. Tenemos que controlar la hemorragia, eso sí, y podemos colocar un vendaje, pero ya les he dicho que este vendaje siempre es con gasas para permitir que la herida le entre oxígeno, como le dicen comúnmente. Y no suturen, por favor. En el caso de los ofidios, las serpientes, generalmente van a afectar o estas mordeduras se van a dar a nivel ya sea de extremidades superiores o de inferiores. Los síntomas van a ser de acuerdo a la cantidad de veneno que se ha inoculado. La mortalidad generalmente está alrededor del 5% y pueden llegar a causar asfixia cuando estas mordeduras son en cara y cuello, por lo que ya hemos conversado, causan un edema, entonces en el cuello obstruye la vía aérea. ¿Cuál es la característica de estas lesiones? Vamos a observar dos punciones en el sitio de la mordedura, dos huequitos. Va a haber dolor, inflamación local, eritema, edema y a veces algunos tipos de venenos pueden llegar a causar necrosis que por lo tanto ocasionan gangrena, que es básicamente que el tejido de esta zona se muere. Los síntomas generales es debilidad, mareo, náuseas, vómitos, temblores musculares, parestesia, sobre todo en la zona en la que tenemos los dos huequitos de la mordedura y el paciente puede estar estuporoso con sueño. ¿Y cuáles son los síntomas graves? Parálisis muscular, disnea y fatiga. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Alejarnos de la zona en la que ocurrió la mordedura. Podemos desinfectar esta herida, ya sea con iodopovidona, clorexidina, o si no tenemos solamente con agua. Y algo que nos recalcan bastante es no chupar y tampoco no hacer incisiones en esta zona, que es algo que comúnmente se ve en las películas. ¿Sí? No lo hago, está contraindicado. Y por último, vamos a ver un poquito acerca de lo que son las alergias. Entonces, las alergias básicamente se van a dar por una hipersensibilidad del huésped, de la persona, a cualquiera de estas cosas que ven acá, ¿sí? Que son los alérgenos. Los alérgenos, por si acaso, van a ser sustancias que generalmente van a ocasionar reacciones alérgicas en la persona, van a activar de forma bastante exagerada su sistema inmune, y a esto nos referimos con una hipersensibilidad. Puede ser, por ejemplo, plantas, muchas veces van a referirles polen, van a referirles polvo, humedad, pelos de animales, sobre todo de gato o de perro, puede ser alérgico al látex, etc. Entonces, dependiendo de la cantidad de este alérgeno con el que el paciente entre en contacto, va a ser el tipo de reacción alérgica que nosotros vamos a tener. Tenemos entonces una reacción alérgica leve, una reacción alérgica grave y la peor, que es la reacción anafiláctica. Entonces, en la reacción alérgica leve, esta va a ser, generalmente va a afectar a lo que es el plano cutáneo, va a afectar a la piel, que se va a manifestar como eczemas, dermatitis, la dermatitis atópica, urticaria, o a veces puede también haber un edema. Sí, también puede llegar el paciente con los ojos súper hinchados o con ronchas que pican, bastante prurito, con una conjuntivitis sin secreción, hay una inflamación de los ojos, mejor dicho, de la conjuntiva, labios inflamados que se conoce como angioedema, o también los dedos hinchados, ¿sí? Cuando esta reacción alérgica ya es grave y hay un compromiso un poquito más sistémico, ¿no? El paciente les puede llegar con una taquicardia, con una taquipnia,
una presión elevada. Sin embargo, si bien aquí tenemos que monitorizar al paciente, todavía no ha llegado a una reacción anafiláctica, en donde ya hay un fallo de lo que es el sistema cardiorrespiratorio y hay una hipotensión, el paciente ya ha entrado en shock. Hay un edema, por ejemplo, facial bastante marcado, ya no solamente es edema en pies o en manos, sino que ya ha subido hasta la cara, incluso puede llegar a comprometer la orofaringe. El paciente no puede respirar, está con disnea, porque hay un broncoespasmo seguido, es decir, los bronquios se cierran y se abren, se cierran y se abren, y el paciente no sabe cómo respirar, no puede respirar, por lo tanto tiene una saturación de oxígeno que baja. Hay edema en todo el árbol bronquial, y el paciente en general está muy mal, ¿no? Algo que dicen que es bastante característico es que hay un edema de Quinque, y esto es pregunta de examen, por así decirlo, para que se lo memoricen cada vez que vean edema de Quinque, marquen reacción anafiláctica, ¿no? Entonces, aquí a la derecha tenemos una lista igual de cuáles son las principales reacciones alérgicas de leves a graves que podemos encontrar debajo, que podemos encontrar en este tipo de pacientes, ¿no? Como ya les había mencionado, las cutáneas, eczema, dermatitis. A nivel pulmonar, generalmente los pacientes que van a ser alérgicos son pacientes que muchas veces tienen historia de atopía, es decir, historia de enfermedades o de signos a nivel corporal que indican que tienen un sistema inmune bastante sensibilizado, como por ejemplo el asma o la rinitis alérgica o una historia de dermatitis a repetición. A nivel ocular, como les estaba mencionando, la conjuntivitis, otorrinolaringológico, la rinitis, la sinusitis. A nivel digestivo, las reacciones alérgicas pueden ocasionar vómitos y diarreas. Y a nivel hematológico, que ya se presenta generalmente cuando el paciente tiene una reacción alérgica grave o una reacción anafiláctica, que es una anemia, una trombocitopenia, leucopenia. Y algo muy importante en las alergias a nivel hematológico es que hay una eosinofilia, que es un incremento de unas células que se llaman eosinófilos. Cuando nosotros vimos la parte de hemorragias, yo les mostré un hemograma. Dentro de la parte de leucocitos, que son los glóbulos blancos, nosotros teníamos incluidos los que son los eosinófilos. Estas son células que van a liberar una sustancia que se conoce como histamina, que es la sustancia que principalmente va a causar muchos de los síntomas alérgicos agudos, ¿no? Como el prurito, el hinchazón, etc. Entonces, cuando el paciente está teniendo una reacción alérgica y le hacemos nosotros un examen de sangre, un hemograma completo, vamos a encontrar una elevación de estos eosinófilos por encima de 5%, porque hasta 5%, 4 o 5% es su valor normal, pero cuando hay reacciones alérgicas, esto va a estar por encima de 5%. Las podemos encontrar en 10, por ahí. Bien, y eso sería todo, chicos. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta. Ale. Dime. Sí, más que todo tú mencionaste la palabra gangrena. Sí, exacto, y eso básicamente es igual a la necrosis, ¿no? La muerte del tejido. Ya, ok. Y la otra cosita es que en una parte que es neurotóxica, en sí tú mencionaste la parte de alfa,